La examante de Vasconcelos, de familia de abolengo y pasión por las artes, regresa despechada de Europa a derrochar su fortuna en proyecto de teatro al lado de Nalgadorzo. ¿Quieres más? Otra amante, la de Díaz Ordaz, el Frufru y el Blanquita. Un pedacito del teatro y el espectáculo en nuestro regreso al centro histórico de la muy noble y leal Ciudad de México. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Desde la muy noble y leal Ciudad de México, saludando al respetable, yo soy el Padre Santo y como de costumbre, en compañía de Fray Sebastián de la Cruz, Fray, y el señor Cortés, y en esta ocasión nos encontramos en la 3 veces honorable Cantina Museo Taurino La Faena, en la calle de Venustiano Carranza, número 49, para contar algo que sucedió aquí a la vuelta. Padre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fray? ¿Cómo está? Muy bien, en estas fechas especiales, estamos en plena Semana Santa y pues aquí cumpliendo con los divinos oficios a claro los que nos sí. convoca la faena. Visitando el famosísimo y apreciado estado de ebriedad, ya rompiendo la vacación, en este lugar que a mí me encanta tanto, de hecho me la amanecí aquí casi, y bueno, Fray, ¿qué hay que decir al respecto de este lugar? Bueno, pues estamos aquí en Venustiano Carranza 49, hemos vuelto al centro de la Ciudad de México, que nos habíamos ido un largo tiempo, pero al parecer el respetable quiere contenido del centro, y pues estamos en un edificio, en una sección de un edificio que en tiempos virreinales fue el Palacio del Marqués de Selva Nevada, un palacio barroco, que hacia 1954 cambió totalmente de vocación, sí, se volvió además... bueno, al parecer lo adquirió el filántropo Gabriel Mancera y una parte de este edificio se volvió un lugar de reunión para la Asociación Mexicana de Novilleros, y de ahí pues que la tradición taurina se haya perpetuado en este lugar. Exacto. Muy visitado por la juventud de los últimos años. Sí. Desgraciadamente caído en la gentrificación, ¿no, padre? De repente, ya no es lo que era antes, viernes y sábado, sobre todo yo no recomendaría demasiado la vuelta por acá, a veces cuesta un poquito de trabajo entrar, pero en un día como hoy, que es ombligo de semana, tranquilito, sin hacer fila, poquita gente. Que bueno, yo sí quisiera hacer la aclaración que a pesar de la gentrificación, como llevo tiempo viniendo por aquí, pues la verdad siempre se me ha atendido de perlas, y pues recomendar sentarse hasta el fondo del lado izquierdo con doña Chemita, mesera desde hace 40 años aquí en La Faena, traerse varias monedas en cambio de 5 varos para la rocola. Y pues nada, me parece un excelente lugar para si andas en el centro haciendo los mandados o haciendo las diligencias, pues pasar a echarte una chela, refrescar. Para refrescarse. Y seguir con el camino, ¿no? Sí, no, un lugar maravilloso que lo conocemos, y además uno de esos lugares que heroicamente resistió a la pandemia, ¿no? Exacto. Y pues bueno, más allá de los temas sobre lo del museo, la gentrificación y demás, pues vámonos entrando en el tema de hoy, Fray. ¿Qué tema tan maravilloso está? Pues para el día de hoy, siguiendo con esta idea de que queremos hablar del entretenimiento en la Ciudad de México, vamos a hablar del teatro en la ciudad, del teatro en concreto en el centro histórico de la Ciudad de México, avisándole al respetable que esto no pretende ser para nada una historia exhaustiva del teatro enorme en México, en la Ciudad de México, o sea, ni de México ni de la ciudad, sería imposible. Incluso ni siquiera es una historia completa del teatro del centro. Sí, simplemente exacto. Es la revisitación de algunos lugares que nos parece importante contar. Y que sobre todo se enlazan con historias que ya se han contado en estos micrófonos. Con historias y personajes. Y que pueden ustedes revisar en la ya conocida otras temporadas que tenemos ahí en el aire. Y pues bueno, Fray, si quiere nos vamos arrancando con los antecedentes. Sí, bueno, muy brevemente, solamente para no dejar, pero sin pretender caer en la erudición. Pues el teatro en México tiene orígenes prehispánicos, ¿no? En la Ciudad de México en concreto, pues ya lo hemos hablado en algún momento, el Tlactli, que no solo es el juego de pelotas, sino en general los espectáculos públicos, que tienen una especie de escenificaciones, sobre todo religiosas, entre los mexicas. Esto da pie para que justamente cuando viene el periodo virreinal, pues los frailes puedan dar creación a las pastorelas para educar justamente a
a los indios mesoamericanos en la nueva religión. Y bueno, el Teatro de Virreinal es una cosa impresionante. Claramente tenemos a Juan Ruiz de Alarcón, a Sor Juana, tenemos obras de carácter sagrado como el Divino Narciso o La Verdad Sospechosa de Ruiz de Alarcón, y bueno, una cantidad de historias y de presentaciones que se hicieron, ¿no? Pero bueno, olvidándonos de este tiempo tan antiguo, más bien vamos a tratar de hablar del origen del teatro moderno, contemporáneo de la Ciudad de México, empezando pues más o menos por ahí de 1926, aunque vamos a ir un poco más atrás en algún momento. Bueno, en este año hay que recordar que, como ya se contó en algún capítulo que habla sobre el claustro de Sor Juana, había el capítulo de Congal de Catego, por favor, y a verlo, una chulada. Una chulada. Bueno, pues había un grupo de intelectuales, de jóvenes que tenían cierta visión de la cultura y cómo debía desarrollarse en la Ciudad de México. El grupo Ulises, que mecenas fue María Antonieta Rivas Mercado, y que estaba integrado por intelectuales de buen tamaño y que con trayectoria bastante conocida, el señor Salvador Novo, por supuesto. Salvador Sobo. Y Javier Villarurrutia, Clementina Otero, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Gilberto Owen, José Celestino Gorostiza, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano, Jorge Cuesta, y bueno, más gente que seguramente por ahí andaba. Y hay que recordar que tenían pues su nicho, su nido en cierto edificio del que ya hablamos y en el que se presentaba teatro también. Sí, bueno, este grupo Ulises, en algún momento Salvador Novo, cuenta que de dónde surgió el nombre, ¿no? Porque parece muy caprichoso. Es cierto que en la época el personaje Ulises de Odiseo había sido como otra vez revisado por la literatura, sobre todo por el Ulises de James Joyce. Pero Salvador Novo, varios años después de esta primera experiencia de juventud, cuenta que se llamaron Ulises porque Ulises justamente era el héroe solitario, el que buscaba la aventura, el que tenía curiosidad, el que iba más allá de los límites. Y en ese sentido de la curiosidad y la crítica, es que ellos se sienten identificados y se llaman así. Y bueno, el grupo Ulises, que luego vamos a conocer como los contemporáneos, va a ser una reacción muy fuerte justamente contra el nacionalismo que se promovió después de la Revolución Mexicana, sobre todo con el muralismo, y que en crítica a este nacionalismo que ven como muy rancio, van a intentar acercar a México a la cultura moderna, abrirlo al mundo, y de ahí justamente pues ellos, en conciencia de que en México hay un teatro que no vale la pena, según ellos, un teatro que es muy comercial, que hace crítica política pero de baja calidad y que a veces cae medio en la pornografía, hace farsas, comedias, empieza con las vedettes, hace ridiculización de los rancheros, de los hacendados de antes de la Revolución, y que si acaso algunas veces hace teatro clásico, en realidad es un teatro que dicen no nos dice nada, o sea, definitivamente no está vivo, no nos habla. Y entonces ante esta inquietud, en septiembre de 1926, Salvador Novo y el gran Javier Villarurrutia son invitados a una reunión en casa de Diego Rivera, que luego terminarán totalmente peleados con él, aquí por Mixcalco, en la Merced. Y ahí conocerán a Antonieta Rivas Mercado, que viene llegando de Europa, de una situación personal de su matrimonio muy mala. Y ahí empiezan a trabar una amistad a todo el grupo del Ulises. Antonieta les como un faro de inspiración, le dice, bueno, es que si no hay un teatro que les agrade, si creen que la cultura es una basura, pues háganlo ustedes. Pues sí. Y justamente ella es la que los inspira a traducir obras de teatro europeas e internacionales que están rompiéndola, a actuarlas ellos mismos, a montarlas, a dirigirlas. Y Antonieta creyendo que esto es un proyecto que va a poder crear un cine nacional con pensadores que van a la avanzada, y un teatro que piensa Antonieta tiene que voltear hacia lo actual en el mundo y no a los clásicos. Los clásicos tienen que ser después. Y esto es curioso porque justamente el amante de Antonieta Rivas Mercado, Vasconcelos, pues creía todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esto pasa después de la gran tragedia de que a Vasconcelos no le deje llegar a la presidencia y se rompe todo el sueño utópico que tenían entre ambos, ¿no?
Y bueno, ya en mayo de este año, justamente, Javier Villarruta acuerda presentar en cierto teatro famoso de aquí del centro, que ya tenía prestigio, el Teatro Virginia Fábregas, que es del que les vamos a hablar en un momento. Él decide presentar ahí su obra y bueno, le va muy bien, pueden financiar el proyecto. Sí, precisamente digo, hubo otra bola de cosas antes. Justamente cuando quieren abrir su propio teatro, Salvador Novo y Javier Villarruta intentan convencer al secretario de Educación Pública, José Manuel Puig Casobranch, el secretario de Calles, intentan convencer de financiarlo y este se niega. Si quieres saber exactamente por qué se negó a financiarlos cuando ya les había hecho un favor económico antes, vayan a TikTok porque ahí les vamos a contar una historia especial y es un chismesazo. Ese Hay y una otros historia chismes de suicidios en torno a toda esta época y estos personajes bastante interesantes. Bueno, el caso es que no consiguen financiamiento y Antonieta dice, órale, yo le meto el dinero y compran un edificio aquí muy cerca, aquí a la vuelta, en la calle de Mesones, número 42, una vecindad y en un cuartucho en el segundo piso, montan improvisadamente en un cuarto, dicen, de unos 5x10, la mitad de un escenario, la mitad 50 butacas, todo muy trashy, todo sin la elegancia de un teatro clásico, sino queriendo apelar justamente a esos teatros como vanguardistas y de ruptura que había en Europa. Sí. Empiezan a desarrollar ahí un teatro experimental y al lugar le llaman Ulises, que al parecer entre ellos le decían El Cacharro. Este proyecto dura solo de 4 de enero del 28 hasta junio de ese mismo año. Pero les va muy bien, la crítica habla pésimo de ellos, pero una parte de México voltea a verlos y empieza a ser importante. Y es justamente de ahí que la señora, la gran actriz Virginia Fábregas, pues los voltea a ver y le ofrece a Villarruta lo que ya nos comentaba. Un detalle, por cierto, la gente cuando salía de ver el teatro en el Ulises en Mesones, ¿a dónde se iba, padre? ¿Al Esmirna? Al Esmirna, al pirata, justamente al congal bailar. de Catego de Antonieta, ¿no? A sacarle brillo al piso, banda. Y pues, Sí. bueno, hablando ya de este éxito que tuvieron en el Virginia Fábregas y haciendo una pequeña pausa comercial para hacer algunas recomendaciones aquí por la zona para que el respetable venga a darse una vuelta, porque no nada más están los teatros que persisten, sino hay lugares que merecen la pena la visita, además de la faena. Por ejemplo, yo les quisiera recomendar la Cocina a mi gusto, que está en la calle de López número 101 de Don José, cocina española de categoría. Dicen que la paella es excelente, yo no he tenido el gusto de probarla, pero pronto por ahí hay que caer. Con menos de 200 pesos usted se va muy bien servido. También venden cerveza. Hay que recordar, no abren los lunes, de 11 a 5 y pues un lugar para visitar si usted viene por este lado del centro, cerca del barrio chino, cerca de Bolívar, que viene por instrumentos, pues no estaría mal caer por ahí, bajonear algo y pues tal vez después pasarse a la mascota, pasarse a la misma faena. Usted, Fray, ¿qué tiene para recomendarle al respetable? Pues bueno, si usted viene a conocer el edificio de Mesones 42, donde estaba el Teatro Ulises, que todavía ahí está y se puede acceder además, yo le recomiendo irse a 5 de febrero, número 27, al ladito de la ganadora Panadería La Madrid, a los tacos de canasta Madrid atendidos por Don Miguel desde 1969, que a mi consideración y a mi buen gusto son los mejores tacos de canasta de esta ciudad. Y que igualmente, o sea, lleva desde 1969 Don Miguel ahí. Yo lo conozco desde niño, ¿no? O sea, es un gusto poder ir y consumir ahí. ¿Cuál recomienda, Fray? Híjole, es que todos son tan buenos, pero es que la magia son buenos y además sí vienen bien rellenos. Eso es lo importante, porque además es un gran precio, 10 pesos por taco. No se vaya a los tacos de canasta de Madero, son una cochinada. Son una cochinada y bueno, pues ya tienen la recomendación por si andan por acá. Igual no está de más de mencionar Mazapanes Toledo, la misma Ideal y cómo no, la plaza. ¿Qué plaza, Fray? Una plaza de la que hablamos hace ya un tiempo, la plaza que del lo pueden sexo. ver en TikTok también. Pueden ir a nuestro TikTok para saber exactamente por qué le estaba recomendando. Vayan, bajen el Y TikTok. mejor vayan a verlo, ya no digamos más. ¿Más? Y regresemos al tema, Fray. Sí, pues bueno, contaba padre que pues en aquellos años
Los del grupo Ulises lograron presentarse en el Virginia Fábregas, tuvieron un éxito brutal, pero justamente este Teatro Virginia Fábregas es nuestra siguiente visita, porque es un lugar fundamental, pero tiene otro nombre hoy día. Padre, por favor. En la actualidad el Teatro Virginia Fábregas se llama el Teatro Frufru, y pues yo creo que a todos nos suena, y en nuestro imaginario tal vez está y existe como el Teatro de la Tigresa, ¿no? De doña Irma Serrano, pero hay una historia detrás. Bueno, está en la calle de Donceles, a una cuadra de otro teatro majestuoso, el Esperanza Iris. Y bueno, este teatro se funda el 17 de septiembre de 1900 y se funda con el nombre de Teatro Renacimiento en épocas de Don Porfirio Díaz. Presentan en la función inaugural una ópera, asiste toda la alta sociedad capitalina y bueno, dura unos años ahí, pero muy pocos realmente. En 1900 cambia de dueños y justamente quien lo compra, pues el señor Francisco Cardona y su esposa Virginia Fábregas. Muy conocidos en el mundo del teatro, y pues lo compran para rebautizarlo como Teatro Virginia Fábregas, y pues en honor a la trayectoria de esta señorona, de las primeras actrices, ¿no? Y pues bueno, se habla mucho en las crónicas sobre su inauguración, que los decorados de perla y oro, las cortinas finísimas, color rojo fresa. Y bueno, desde su nacimiento el Teatro Virginia Fábregas tiene historias que empiezan a dotarla de esta aura mística, misteriosa, especial, de rumores, de cosas oscuras. Hay una, por ejemplo, que durante la presentación de la obra Sasa de Pierre Barton, los actores Francisco Cardona, Carlos Pardavé y Felipe Aro fueron a dar a la delegación por fumar en una de las escenas, y como estaba prohibido en el reglamento del Distrito Federal, pues que los levantan y pues los llevaron al MP o no sé cómo se llamaría en ese entonces, y pues bueno, tuvieron que pagar su multa y salir porque pues no estaba permitido. Y así fue sucediendo durante prácticamente 50 años la historia de este teatro, el apoyo a los contemporáneos, el crecimiento de sus obras. Pero para el año de 1950 pues empieza la época del cine de oro, de la que también pues hemos hablado brevemente en ciertos capítulos. Y en un capítulo del que por cierto también recomendamos, el de la Ermita, que justamente es un edificio que dicen que albergaba un cine, pues con la decadencia del teatro un poquito, la relevancia del cine, enferma la señora Virginia Fábregas, pues informan, ¿no?, que se va a remodelar el teatro, que se va a construir un edificio y que se va a hacer un nuevo teatro, ¿no? El nuevo Teatro Virginia Fábregas, que se va a dotar de una sala muy moderna, y es lo que ahora podemos pasar a ver. Independientemente de que usted puede contactar al teatro para rentarlo o para tal vez acordar alguna visita, yo recomendaría visitarlo el 2 de noviembre, en esas épocas, porque le ponen su ofrenda a la señora Irma Serrano, y usted puede pasar a la ofrenda, ver un poquito el vestíbulo del lugar. Y, ¿por qué no? Les prometo, también tengo gráficas al respecto, también vayan a verlas a TikTok, por ahí van a estar. Y bueno, otro dato importantísimo que mencionar del teatro es que fue el primer teatro con energía eléctrica, para reemplazar a la iluminación por hidrógeno en el año de 1900. Oiga, padre, pero bueno, aquí ya salió la señal de la Tigresa, pero ¿cómo pasó cómo es que la Tigresa adquirió el teatro? Bueno, ya para la época de 1950 de las que estoy hablando, hay que recordar que empieza el auge de cierta forma de entretenimiento, que es justamente el tema central de esta temporada, y empieza a surgir pues el teatro de revista, que así le llaman, y pues es en lo que se refugia este recinto para poder pues subsistir. Además de eso, bueno, la vida nocturna también empieza a tener un cierto cambio, empiezan las vedettes, y bueno, dentro de ellas, pues doña Irma Serrano va tomando fuerza. Dicen que lo que la catapulta a la fama es esta película con el santo contra las mujeres vampiro, y bueno, tiene la señora Irma Serrano, se rumora, una relación con cierto presidente. ¿Quién era, Fray? Pues tristemente, una vez más volví a mencionar a Gustavo Díaz Ordaz. Sí, se ha contado siempre, y Irma Serrano lo decía descaradamente, que era amante de Gustavo Díaz Ordaz, y al parecer, pues Gustavo Díaz Ordaz quien le da
el dinero, quien le compra el teatro Frufru a Irma Serrano, ¿no? Qué vergüenza, Irma Serrano. Pita Amor diría, qué horror, uno no se acuesta con la servidumbre, ¿no? Y bueno, con este teatro de variedades que también le llamaban, que estaba en auge, que era justo pues el canto, el baile, las vedettes y demás, pues ya haciéndose de fama, se dice que el mismo Díaz Ordaz pues le regala este teatro a Irma Serrano, se lo compra, ella lo remodela, lo renombra Frufru, que para quien no lo sepa, el nombre de Frufru pues refiere al roce de las telas de seda, que pues quién sabe ahí que habría de por medio, ¿no? Yo creo que un statement fuertísimo, ¿no? De doña Irma Serrano. Y pues bueno, mucho tiempo ella lleva con orgullo el teatro. Se dice que la primera obra que presenta es la obra de Nana, una obra sobre una prostituta. Y pues había desnudos en ella, obviamente algo sin precedentes y muy escandaloso para la época, ¿no? Si ahorita sería escandaloso, imagínense en el momento, ¿no? Dura 7 años en cartelera esta obra. Y pues bueno, había rumores, ¿no? De que en general en la escena del teatro de esta época, pues los políticos agarraban la farra en ellos, se dice que apoyaban actrices a cambio de ciertos favores y pues bueno, historias oscuras, ¿no? Y bueno, ya para la época del 2000, quizás poquito antes, en los 90, se dice que Irma Serrano pierde el control del teatro, se vuelve una discoteca que dicen que le llamaban El Telón. Se dice que Irma Serrano se queja totalmente de la gente que acude al lugar porque dice que lo degrada, lo maltrata, lo recupera en el 2000, lo remodela y pues bueno, vuelve con el aspecto que tiene hoy, con las cortinas de terciopelo preciosas, los balcones dorados. Y pues bueno, lo llenan de estas estatuas que dicen que eran representación del cuerpo de ella misma. Hay cierta estatua por ahí de Satanás, empieza a haber rumores de que incluso ahí hacían misas para el demonio y demás. Vayan a oír el capítulo de Angelito Negro. También, por cierto, y también en TikTok está ahí algo al respecto, si quieren primero darse un empape de eso. Y pues bueno, es lo que tengo que contar sobre el Frufru Fray. ¿Qué tiene usted que mencionar sobre otro teatro importantísimo que se pelea el título de la cuna del teatro de revista, ¿no? Exactamente, y también la cuestión de la iluminación eléctrica, padre. Pues bueno, aquí a la vuelta del centro, cerca del Frufru y cerca de aquí donde estamos en La Faena, está lo que le han llamado la Catedral del Espectáculo, el famoso Teatro Blanquita. Solamente que antes de hablar de Blanquita, voy a irme un poco hacia atrás para decirles de dónde surgió. Para quien se ha vivido debajo de una piedra toda su vida, no sabe dónde está el Teatro Blanquita. Bueno, está en Eje Central, número 16, entre Mini Pensador Mexicano, muy cerca de Garibaldi, muy cerca de Bellas Artes. Muy cerca del mismo Frufru. Muy cerca del mismo Frufru. Y enfrente de una panadería de la cual hablamos claro, en nuestra especial de final de temporada, La Tahona. Antes Panadería El Camino. Pues miren, resulta que el Blanquita se construyó en una plaza que antes se conoció como la Plaza Villamil. Desde 1872 llegó a México un circo que se llamó Orrin, que a mucha gente espero que les suene. Se empezó a presentar en carpas, por las calles de la ciudad. Hacia 1881 se presenta en la Plaza del Seminario, que es la plaza donde está ahorita el Templo Mayor. Luego se va a la Plaza de Santo Domingo. Y ya para 1891 el gobierno le permite construir una plaza ahí donde está el Teatro Blanquita hoy día, en Belisario Domínguez, Mina y Eje Central. Ajá. Y ahí construye un establecimiento fijo de acero, estilo Art Nouveau, para empezar a presentar el circo, que también se cuenta que fue uno de los primeros lugares que tuvo energía eléctrica, que habría que ver qué pasó, ¿no?, ahí exactamente. Bueno, este circo se consideró que era uno de los mejores del mundo. Se inauguró en febrero de 1891 y ahí triunfó un gran actor del mundo circense, el payaso Richard Bell, que si bien en inglés llegó aquí con la familia Orrin y se adaptó muy prontamente al humor mexicano, hacia chistes subidos de tono. ¿Con quién hizo amistad, Fray? Y que bueno, tuvo amistad con mi queridísimo General Díaz. Hay una serie de historias interesantísimas acerca de la relación de amistad entre Richard Bell y Porfirio Díaz, pero bueno,
Voy a enviar al respetable una vez más a ver el TikTok, que lo vamos a subir pronto, para que vean qué era lo que tenía de especial Richard Bell, que lo hacía tan importante en el entretenimiento de la ciudad, y qué tenía que ver un tanto con la sucesión de días. En fin, el Circo Orin cerró en 1906, en el momento en que la familia Orin decide cambiar de negocio, se dedica a los bienes raíces y se va a fundar la colonia Roma. ¿Y por qué le llaman Roma a la colonia? Pues porque justamente el circo empezó en Roma. Y las calles de la colonia Roma adquirieron su nombre justamente por los estados en los cuales se iba a presentar el Circo Orin en México cuando se iba de gira. Gran dato, Bueno, este lugar se demolió en 1910, se abandonó por décadas, hasta que en 1948 Margot Su y Félix Cervantes, su esposo, tras ganarse una lotería nacional como el señor Salvador Lutero, compra el terreno y funda un lugar llamado el Teatro Salón Margot, en donde justamente, y ahí está la disputa, se dice que empezó el teatro de revista, ¿no? Traer a actores. ¿Qué era el teatro de revista, Fray? Pues es un teatro, sobre todo económico. En realidad no es teatro, es un espectáculo en el cual se juntan a actores, a comediantes, a músicos, a hacer presentaciones en conjunto, y es barato. Y entonces, bueno, en el teatro, Teatro Margot, empieza a tener muchísimo éxito gente de gran talla. O sea, quien inaugura el Margot fue Jorge Negrete. Ahí es donde María Victoria salió a la luz, e incluso donde Pérez Prado se volvió Pérez Prado, ¿no? Sin embargo, el tipo de espectáculos que tenía el Salón Margot empezó a ser muy criticado por la Sociedad Conservadora de México, por eso que ha salido de repente en nuestros capítulos la Liga Mexicana de la Decencia, que era básicamente pues el partido moral cristiano que respaldaba a personaje famosísimo ya en este podcast, el enemigo al regente de hierro, el enemigo de aquí a la vuelta, el señor México, Uruchurtu. El señor Ernesto P. Uruchurtu. Y en 1958, Uruchurtu, pretextando, como ya había hecho con la Arena México, o como hizo con el Salón México, que está justamente al lado de donde está el Teatro Blanquito, otro gran centro de entretenimiento, pretextando motivos de inseguridad en la estructura, manda cerrar y demoler el Margot. Sin embargo, esto no hace que la señora Margot y su esposo Félix Cervantes bajen la cabeza. De hecho, denuncian a Uruchurtu por ser uno de los que más le partió la madre al espectáculo en la Ciudad de México, cerrando cantidad de lugares, el Guayquirí, el Salón México, el Esmirna, el Pirata de el Tívoli, justamente. Pero bueno, no baja la cabeza. Y 2 años después, en 1960, construye un nuevo teatro con todas las medidas de seguridad, al cual le ponen justamente el Teatro Blanquita, la catedral del espectáculo de la Ciudad de México. Por cierto, Blanquita, en honor de su hija, Blanca Eva Cervantes, lo inaugura el 27 de agosto de 1960. Le cabían unos 2,000 espectadores en aquella época. Y lo inaugura justamente una argentina que fue famosísima en aquella época y que todavía creo que la boca de sus madres por ahí sale, Libertad Lamarque. Lo que me interesa es que el respetable vea por qué este lugar tiene la dimensión de una catedral del espectáculo. Es que este lugar dio escenario a Cantinflas, a Tintán, a Clavillazo, a Palillo, a Vitola, a Resortes, a Juan Gabriel, a Lola Beltrán, a Celia Cruz, a Tongolele, a Lucha Villa, a las sonoras, tanto a la Santanera como a la Matancera, a la India María, hasta Chabelo, a Vicente y a Alejandro Fernández. Y además fue el lugar donde mi amadísima Francis hizo su show travesti, y rompiendo totalmente la escena de la Ciudad de México por 17 años. O sea, estamos hablando de que es un lugar que, a pesar de que tuvo un estigma de ser un lugar vulgar en la Ciudad de México, sobrevivió por décadas, y bien merecido. De hecho, también, al igual que el Salón Los Ángeles, en algún momento albergó justamente Aventurera de Carmen Salinas, cuando la protagonizaba Edad González. Y el dato que me parece más sensacional del Blanquita es que en la época en que Aventurera se presentaba ahí, el Blanquita no cerraba ni siquiera en Navidad ni Año Nuevo. Impresionante lo que lograba. En fin, pero empezó a tener cierta crisis en los 70s, eso sí, mucho antes de lo que acabo de comentar Aventurera, porque tal vez parecido a lo que le pasó al frufru con el cine, aquí fue la televisión. Y que tal vez es algo que también le pasó a la lucha libre, como habíamos comentado en el capítulo de la Arena México.
porque los artistas que antes buscaban presentarse en teatros para obtener fama, Ahora quería la quería televisión. siempre en domingo. Y ahí es donde empezó a tener una decadencia. En fin, la administración tuvo una serie de reveses en los 90s entre que iba entre Margo Su y otras personas. Para mediados de los 90, la administración pasó a cargo de Ocesa y de un empresario llamado Darío León, que lo mantuvieron hasta 2015, cuando empezó a ya no ser redituable. Tuvo algunas de sus últimas presentaciones con La Gusana Ciega o con las víctimas del Doctor Cerebro en los conciertos. Y fatídicamente un 5 de noviembre de 2015 es clausurado. Los herederos de Margo Su y de su esposo, de Félix Cervantes, pues se plantean demoler el lugar para convertirlo ya sea en edificios, wow, novedad, o bien en un centro comercial, mayor novedad. Sin embargo, en el 2016, la jefatura de gobierno de la ciudad lo declara Patrimonio Cultural de la Ciudad de México y lo salva de la destrucción. Sin embargo, se quedó totalmente inutilizado. Hay que decir que a partir del 2015, o sea, se volvió una plaza para gente en condición de calle, que pues, tenía olores bastante desagradables, en una zona de La Guerrero que está descuidada. si uno da una vuelta está bastante descuidada, a pesar de que tiene lugares interesantes alrededor, ya les contaremos por ahí en algunas otras ocasiones. Y bueno, esto ha sido el destino del Blanquita, ¿no? O sea, morir como lugar para el espectáculo. Pero hace apenas unos días, el 14 de marzo de 2024, salió una noticia que hay que saber exactamente cómo interpretar, porque, pues pensando que son épocas electorales, en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó que cuando fue jefa de gobierno, empezó la gestión para que el gobierno adquiriera el Teatro Blanquita y se reformara, se retomara como un lugar importante para el espectáculo, y dijo literalmente que le comentaron que ya había sido declarado Patrimonio Público de la Nación, ya no de la Ciudad de México. Y prometía a la señora Claudia Sheinbaum que de ganar, y también de ganar su amiga, la señora Clara Borgada, aunque no sea tan amiga, iban a recuperar el Teatro Blanquita y algunos predios alrededor para hacer un corredor cultural y reavivar el derecho al espectáculo y a la ciudad. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado oficialmente, lo cual lo hace dudoso porque es una promesa de campaña y triste a la vez porque finalmente seguimos en la duda total ¿de qué va a pasar? De qué va a pasar con el Blanquita, ¿no? En fin, padre, pues esto ha sido lo que queríamos contarle a Respetable acerca de esta fase del espectáculo y del entretenimiento en la Ciudad de México. Un poco de la historia en el Ulises, el Frufru, en el Blanquita. Pues nada, considerar cómo se van conectando las historias, volverlos a invitar a revisar los capítulos que mencionamos, todo está en internet, muy atentos al TikTok que va creciendo y probablemente le empecemos a dar más uso porque pues lo merece, y pues el canal de contacto que ustedes determinen que como público que es el adecuado, pues se le va a dar uso y a la orden para recomendaciones, dudas que podamos responder al respecto, y pues nada, y bueno, visiten el teatro. ¿Viste el teatro? Que es una tradición tremendamente olvidada en México. Hay un teatro de carpa recién en Coyoacán. Les subiremos información también acerca de ello. ¿Viste el teatro? Visiten el Digo, teatro. hay muchas cosas que no hemos hablado. Pero el Centro Cultural del Bosque, que es probablemente el gran lugar de teatro en México hoy, está abandonado y es muy ignorado, ¿no? En fin, le recordamos al Respetable que nos siga en nuestras redes sociales como aquí a la vuelta.podcast. Claro. Tanto en YouTube, como en Spotify, como en Instagram y en TikTok. Y bueno, ¿algo más que agregar, Fray? Pues no, parece que nada más que agregar. Esperen el próximo capítulo porque va a haber un revés y una sorpresa. Vamos a retomar una historia que ha pasado por este podcast tantas veces, que exige, y sobre todo con los tiempos políticos, que se cuente ya, ¿verdad, padre? Claro que sí. Y pues bueno, sin más que agregar, vengan al centro, a esta parte del centro que creo que es mi favorita. Está La Faena, está La Mascota, está el Casino Español, está Cocina mi Fonda, muchos lugares, Mazapanes Toledo, están estos teatros increíbles. El Palacio Banamex, no se lo pierdan, por favor. Y bueno, pues nada, padre, podemos irnos en paz. Claro que sí. Salud.
Aquí a la Vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast.